Muy buenas tardes y buenas noches, dependiendo desde donde nos estén viendo. Gracias nuevamente por estar aquí, todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan. Están llegando mensajes de saludos, ya lo vamos a leer, pero vamos a hacerlo comenzando dando la bienvenida a nuestro amigo y hermano César Firman. César, buenas tardes en México, ¿verdad? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, noches. Son las 7:11 por acá. Perfecto. ¿Cómo estuvo tu día, César? Bastante atareado, pero feliz, regresando ya a casa. Bueno, César, y para hoy tenemos una, un capítulo que para mí me encanta por todo lo que nos deja. Y mira de quién vamos a hablar. Vamos a hablar del rey Benjamín y de Mosía. Pero en realidad también vamos a tocar un poco sobre el padre del rey Benjamín, que por si no se recuerdan, también se llama Mosía o se llamaba Mosía. Entonces, vamos a dirigirnos a la presentación del día de hoy y vamos a ver quién era Mosía, César, el padre del rey Benjamín, porque hay muy poco que se dice de él, pero hizo una cosa muy interesante. Vamos a ver qué ocurrió. Y ya estamos aquí, hermanos, en Omni. Ya pasamos, si se recuerdan, en la transmisión anterior, en el programa anterior de la semana pasada, ya pasamos a Enos y ahora entramos en Omni. Y mire lo que nos deja en evidencia el libro de Mormón en cuanto a Mosía, el padre del rey Benjamín. Y en Omni 1, versículos 2 y 13, miren lo que dice. He aquí, soy Amalequí, hijo de Abinadón. He aquí os hablaré algo concerniente a Mosía, que fue hecho rey de la tierra de Saraenla. Pues he aquí, le advirtió el Señor que huyera de la tierra de Nefi, y que cuantos quisieran escuchar la voz del Señor, también deberían partir de la tierra con él hacia el desierto. Y sucedió que obró según el Señor le había mandado. Y cuantos quisieran escuchar la voz del Señor, salieron de la tierra para el desierto y fueron conducidos por muchas predicaciones y profecías. Y continuamente fueron amonestados por la palabra de Dios y guiados por el poder de su brazo a través del desierto hasta que llegaron a la tierra que se llama la tierra de Saraenla. César, hay algo que se ha repetido en los últimos 5 programas al menos unas 3 veces con 3 personajes. ¿Puedes identificar, según lo que acabo de leer, qué es ese algo? Pues la pregunta, ojalá saque 10 en el examen, pero lo que veo es que están huyendo hacia el desierto. Tal cual. ¿Y qué te deja eso, César? Creo que es un modelo bastante marcado en las escrituras porque no es la primera vez que ocurre. Ocurrió con Moisés, ocurrió con Adán cuando él salió del jardín de Edén hacia el mundo. Ocurrió básicamente en todas las dispensaciones. Hay una emigración, hay una salida hacia el desierto, hay una forma de huir hacia un destino que el Señor está dirigiendo. Y se me hace interesante que siempre se menciona, o casi siempre, que es hacia el desierto. Esta dispensación no fue la excepción, porque es la misma travesía que vivieron los pioneros. Salieron hacia el desierto con rumbo a los valles del oeste en lo que antes era México. Entonces, eh, claro, entonces es parte, creo yo, también del simbolismo de la travesía de nosotros, ¿no? De cómo nosotros tenemos que abandonar lo que somos por algo mejor. Tal cual. Y así como tú lo has detectado, César, yo también lo detecté porque es un modelo que hemos visto, al menos hasta ahorita, en los 5 episodios de este programa, lo vimos que inició el libro de Mormón con Leí saliendo de Jerusalén por un mandato del Señor, porque lo querían matar. Luego Nefi, en su adultez, también se le dice que salga porque sus hermanos querían matarlo. Ahora vemos nuevamente que este hombre, Mosía, fue advertido por el Señor a que huyera también al desierto. Y como tú lo dijiste, César, muy bien, en dispensaciones anteriores también se le mandó a profetas a salir, ¿verdad? Para salvaguardar sus vidas y crear civilizaciones. Pero lo importante de todo esto que yo rescato es que
En la actualidad nosotros hemos escuchado muchos discursos y estoy seguro que ustedes se recordarán y por eso quiero tocar ese tema del salir. Salir de Babilonia o huir de Babilonia un término que muy comúnmente lo escuchamos como santo de los últimos días. Pero en la actualidad yo me hago la pregunta y quiero que César me ayude también a poder responderla. Con todo, con todo el sitio que tenemos, ayer hablamos un poco del sitio, ¿verdad? Que le hicieron los ladrones de Gadiantón. Con todo este sitio, con todas estas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, ¿es posible huir? ¿Es posible salir? ¿O por el contrario, podemos construir Sión dentro de Babilonia? ¿Qué piensas tú, César? Tengo 2 referencias para contestar eso. La primera es en cuanto al Antiguo Testamento, ya sabes, fue más difícil sacar a Egipto de Israel que a Israel de Egipto. ¿A qué me refiero? Ocurrieron milagros, se abrió el Mar Rojo, salieron de Egipto, el pueblo de Israel, pero lo difícil fue quitar de ellos la idolatría y las costumbres de Egipto. Esa fue la tarea a la larga. Considero que nosotros, ya fruto de los esfuerzos que hicieron los pioneros de viajar por el desierto, establecer un lugar y de ahí comenzar a fortalecer las estacas, estamos en la segunda tarea, en sacar a Egipto de Israel. Entonces, no solamente es posible, creo que ahorita ese es el mandamiento. Y la otra referencia es de las conferencias de juventud de FSY que ha habido. Hubo una de ellas que se llamaba Permaneced en lugares santos, y haciendo referencia a Doctrina y Convenios 45, permaneced en lugares santos y no seáis movidos. Y una de las cosas que aprendieron los jóvenes en esa conferencia fue que el primer lugar santo en el que ellos siempre pueden estar es ellos mismos, purificar su mente, sus pensamientos, para que sea un lugar de refugio para ellos mismos, para su propio espíritu. Entonces, más que ver la posibilidad, creo que ahorita estamos en modo mandamiento, ¿no? Claro. Tratar de edificarlo en donde estemos. ¿Hasta cuándo? No sé, pero por el momento estamos así. Me gustó mucho eso que dijiste, César. Empezar por nosotros mismos. Interesante, ¿no? A veces uno piensa que no, yo debo salir de, no sé, de un lugar en específico, de la universidad, de un trabajo, de un lugar, de un grupo de amigos. Y sí, eso es parte de. Pero lo que César ha dicho es muy interesante. Debemos empezar por nosotros mismos. Y es difícil, eso es difícil. Es más difícil que, de hecho, construir templos. Y lo dice el presidente Nelson. Es más fácil construir un templo que edificar o Al preparar a pueblo un para pueblo, ¿verdad? Que esté preparado para recibir al Señor. César, y a nuestros hermanos, quiero compartirles un mensaje y por eso yo traigo este punto a nuestra aplicación actual, porque Mozilla lo que hizo fue parte de un modelo que el Señor había usado en dispensaciones anteriores. Y este mensaje lo voy a compartir cuando puedan, búsquenlo y léanlo, porque es muy interesante. Me dice si se ve, César. a ver, déjame ver, porque está cargando. Sión en medio de Babilonia. Este discurso fue dado por una autoridad de los 70 en abril del 2006. Sion en medio de Babilonia. El elder se llama David R. Stone. Y miren lo que dice en un fragmento de este mensaje. Al parecer esta autoridad trabajaba como en la parte de arquitectura, de construcción. Porque miren lo que dice. Mi participación en la construcción del templo de Manhattan me dio la oportunidad de estar en el templo con frecuencia antes de su dedicación. Era maravilloso sentarse en el salón celestial, allí en perfecto silencio, sin un solo sonido que se oyera de las ruidosas calles de Nueva York. ¿Cómo era posible que el templo estuviera tan reverentemente silencioso cuando el bullicio y el ruido de la metrópolis estaban a tan solo unos cuantos metros? La respuesta está en la forma en la que se construyó el templo, ya que se construyó dentro de las paredes existentes de un edificio y las paredes interiores del templo se hallan conectadas a las paredes exteriores, solo en algunos puntos de unión.
Miren esto, solo en algunos puntos de unión. De esa manera el templo, es decir, Sión, delimita los efectos de Babilonia, o sea, del mundo exterior. Aquí vemos una lección para nosotros, dice el Elder. Podemos crear la verdadera acción entre nosotros si limitamos la influencia de Babilonia que Babilonia tenga en nuestras vidas. Entonces, interesante este principio que menciona esta autoridad, porque de alguna manera, César y hermanos, se hace muy complicado en los tiempos que estamos viviendo huir, porque literalmente, hermanos, estamos sitiados. Es un sitio que Satanás nos ha puesto haciendo un esfuerzo y cuadruplicando conjunto a sus secuaces, como son los términos que ha usado el presidente Nelson. Y él sabe que si no lo logra una sola vez, lo va a intentar por otro medio, ya sea por un familiar, con un compañero de trabajo, con un compañero de estudio, en la calle, con el conductor del transporte público, con cualquiera, puede ser un instrumento de Satanás para literalmente hacernos salir de Sión y entrar en el territorio de Babilonia. ¿Qué te llama la atención de esto, César? Pues estamos rodeados por todas partes y no podemos como negarnos a vivir en el mundo porque justamente pues aquí es la etapa de probación. O sea, no podríamos simplemente salir corriendo hacia un desierto y quedarnos a vivir ahí porque ahorita estamos edificando aquí. Entonces, esta parte que dices, que citaste de que el templo está unido entre paredes solo por algunas partes, considero que es nosotros también, o sea, no estamos ligados al mundo solo por algunas partes, pero que son esenciales para mantener el aislamiento, ¿no? Por ejemplo, nuestro trabajo es algo indispensable que tenemos que hacer. Socializar con los demás es algo indispensable. No podemos cerrar nuestro círculo de amistad a los miembros porque ¿dónde queda la obra misional? Y pues ¿dónde queda todo lo demás, no? Claro, Entonces no podemos aislarnos, no podemos crear una burbuja. Ya ha habido otras personas, otras denominaciones que han intentado y pues se complica todo. Entonces, me vino a la mente cómo está construido un termo o un vaso Dewar que se usa en química, justamente para mantener aislado el nitrógeno líquido tan frío del ambiente exterior. Y justamente así está construido, vacío en medio, pero unido de partes que son clave o críticas. Si uno quisiera que todo fuera vacío, pues se hace imposible. Si uno uniera todas las partes en un conjunto, deja de servir. Entonces tenemos que estar buscando ese equilibrio en nuestras vidas, ¿no? El poder estar conectados con el Señor y al mismo tiempo ser sabios en las relaciones que establecemos con nuestro alrededor. claro, tal cual. César, nuestro amigo Alfredo Mariscal está haciendo una pregunta que me parece interesante que podamos compartir algunas ideas. Dice Alfredo, saludos Alfredo, ¿será posible que el Señor nos indique en un futuro no muy lejano salir? Pienso que nos está preparando para poder salir a donde nos quiere llevar para estar seguro. ¿Qué pensamiento te viene con esta pregunta, César? ¿Qué pensamiento me viene a la mente cuando en Apocalipsis, por ejemplo, ya poniéndonos apocalípticos, Claro, la mujer huye al desierto, ¿no? Para alejarse, para salvarse. En todos los éxodos, también en cuando los santos se separaron, y también, pues, en cuanto, al refugio que será Sión en los últimos días. Quien no huya a Sión dice que levantará la espada contra su hermano. Entonces, es posible nosotros como un artículo de fe sabemos que creemos en la congregación literal del pueblo de Israel, y cuando hablamos de una congregación literal, literal es lo que dice la palabra, o sea, juntarnos, reunirnos, y esto va a ocurrir en algún momento. Entonces, puede ser, ¿cuál es nuestra tarea ahorita? Aprender a desprendernos de lo que nos une al mundo. ¿Seremos capaces de dejar nuestras posesiones, de dejar lo que somos, nuestra posición, a lo mejor de nuestro trabajo, de nuestra carrera, de todo? Y fíjate que ahorita me viene a la mente la historia de Moisés. Cuando él es llamado a dirigir al pueblo de Israel a Egipto, él tuvo que romper una relación de 40 años que fue como criado en la corte de Faraón.
La vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40 años. Los primeros 40 fue con Faraón, los segundos 40 fue en el desierto con Yetro, el sacerdote de Madián, y los siguientes 40 fue dirigiendo al pueblo de Israel. Entonces, sí tuvo un periodo de que se tuvo que desprender de toda su vida. Yo me imagino que era bastante cómoda por seguir el llamado. Entonces, no sé si se nos va a llamar, pero de lo que sí estoy seguro es que si se nos llama, tenemos que estar listos y eso va a ocurrir ahorita, no Claro. al momento. Huir de TikTok. De TikTok. Debemos, hermanos, ustedes no saben la herramienta tan poderosa que es el TikTok. Puede adormecerlos durante horas y horas y horas haciendo este ejercicio. Scroll, 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 scroll. He visto compañeros de trabajo, no los he visto, ellos me han dicho, me dicen, Carlito, estuve hasta las 2 de la madrugada cuando me di cuenta, había pasado 4 horas en TikTok. Entonces, César dijo algo muy importante al principio. Nosotros mismos podemos comenzar haciendo ese ejercicio de construir Sión en medio de Babilonia. Con respecto a esta pregunta, yo siento en lo particular que si la obra que se va a hacer en el milenio es del templo y se siguen construyendo templos, al menos en donde yo estoy, que es Santiago de Chile o el país de Chile en general, si la obra que viene es obra del templo, para mí no tendría mucho sentido que yo saliera de Chile. Porque si todos los santos salen de Chile, ¿quién va a trabajar en los templos de Chile? ¿Sí me explico? Ujú. Ahora, este aspecto en particular, Alfredo, en mi apreciación humilde, creo que tiene que venir por revelación. Tiene que venir por revelación personal y cada familia debe recibir esta revelación. Porque yo soy mucho, hermanos, de como Alma recibió o como Alma le predicó a Corior. ¿Qué le dijo Alma a Corior? Tienes los cielos, la tierra, todo lo que se mueve, tienes el testimonio de esto, tienes las escrituras, tienes todas las evidencias de que existe un Dios. ¿En verdad tú dices que Dios no existe? Entonces, yo soy muy así. Si el Señor me ha bendecido en Chile, me ha dado un llamamiento, me ha dado salud, me ha dado empleo, estudio, me ha podido bendecir de todas las maneras posibles, espirituales y temporales, yo puedo sentir en verdad que me debo ir. Entonces, esto debe venir por revelación. Es solamente mi humilde opinión. Y gracias, Alfredo, por tu comentario. César, antes de pasar a la siguiente lámina, ¿quieres hacer alguna acotación? El comentario de Pepe Mercado está bueno también. Adelante. Lo voy a mostrar. Dice así, en el Antiguo Testamento, desierto, nos dice que hay prerequisitos que hasta no cumplirlos nos impedirá obtener un verdadero crecimiento espiritual o una conexión con el Eterno. Debemos estar sin ego y tenemos que tener introspección. Entonces, también la huida al desierto es simbólica. Obviamente, para poder salir al desierto es porque ya nos desprendimos de las cosas. Recuerden cómo Nefi y Leí, cuando salieron al desierto, se desprendieron de todas sus posesiones materiales. Pero cuando Nefi regresa, hay otro símbolo bien interesante. Si había una conexión todavía con sus posesiones materiales, esa estaba en casa porque tenían guardado todo. Recogen todas sus riquezas, van con Labán y negocian esas riquezas por las planchas. Fracasan en la negociación, pero el resultado fue el mismo. Labán se posesionó de las riquezas, o sea, el César se quedó lo del César, y no hablo de mí, eh, y ellos se quedaron con las escrituras, que ojo el contexto, y esto nos preguntaban la vez pasada, ¿y por qué se llevaron a Lamán y Lemuel? Si iban a dar problemas, ¿no? ¿Por qué se los llevan al desierto? Estaban huyendo con el tesoro nacional. Las escrituras no era como ahorita que hay imprenta y todo mundo puede tenerlas y en celular, no. Las escrituras era bien difícil tener un juego de escrituras y usualmente se reservaba para reyes y sacerdotes, porque era el contenido de las mismas. Tal vez ahorita repasemos lo importante que son. Les daba la autoridad, la memoria espiritual
para regir, gobernar, aplicar la ley. Entonces, en el momento en que ellos se llevan las escrituras, se están llevando el tesoro nacional. Por eso es, vámonos todos hasta Zoram, porque si no nos encuentran y ahí te encargo, ¿no? Lo que nos Claro. van a hacer si nos encuentran con ellas. Entonces, intercambiaron sus tesoros más valiosos por los tesoros más valiosos a la vista del Señor, que Ujú. eran las escrituras. Así Entonces, es, sí, hay que desprendernos. así es. Y antes de pasar a la siguiente lámina, voy a colocar dos mensajes, César, que me parecen muy, muy interesantes. Cristian, saludos hermanito, ¿cómo estás? Cristian Torres, mira lo que dice, yo he soñado que a los hermanos casados nos mandan a llamar otra vez y ese sueño recurrente lo han tenido otros amigos cercanos y lejanos de la iglesia. Nos mandan a llamar, ¿es posible llamar a trabajar en la obra, a predicar el evangelio? Es posible, Cristian. Y Alfredo dice, hermano Cristian, hace muchos años yo también tuve un sueño similar. Interesante esos sueños que están teniendo nuestros hermanos. Y he visto muchas personas cerca, de hecho lo he compartido con Salvador y Víctor en el grupo, un grupo que tenemos interno y muchas personas están teniendo esta clase de sueños y revelaciones personales. César, ahora sí, vamos a pasar sin más preámbulos a la siguiente lámina. Vamos, Eh, pues. ¿Y me puedas ayudar con la lectura, César? Sí, Mosía, padre de Benjamín, Omni uno. Continuamos exactamente como si. Adelante, César. Y descubrieron a un pueblo llamado el pueblo de Zaraembla. Ahora bien, hubo gran alegría entre el pueblo de Zaraembla, y también Zaraembla se regocijó en extremo, porque el Señor había enviado al pueblo de Mosía con las planchas de bronce que contenían los anales de los judíos. Y en la época en que Mosía los descubrió, habían llegado a ser numerosos en extremo. No obstante, habían tenido muchas guerras y graves contiendas, y de cuando en cuando habían caído por la espada, y su idioma se había corrompido, y no habían llevado anales consigo, y negaban la existencia de su creador, y ni Mosía ni su pueblo podían entenderlos. Pero aconteció que Mosía hizo que se les enseñara su idioma, y sucedió que después de haber sido instruidos en el idioma de Mosía, Saraembla dio una genealogía de sus padres según su memoria, y está escrita, mas no en estas planchas. Interesante este aspecto, César y hermanos que nos ven y escuchan. Yo no sé cómo tú ves esta parte de la vida de Mosía, el padre del rey Benjamín. Hasta este momento no se habla mucho del rey Benjamín. Pero César, yo quiero traer esto que estaba pasando o la experiencia de Mosía. Dice que él llegó a un pueblo que se llama el pueblo de Saraenla. Y entre este pueblo hubo mucha alegría. Y hay algunos términos negativos que se mencionan en el versículo 17. Términos como guerra, contienda, habían caído, corrompido, no llevaban anales y de paso negaban la existencia del Creador. Habían términos negativos en estos versículos. A tal punto era la incomprensión que había entre ellos que hasta el idioma se había corrompido y por ende ni Mosía ni su pueblo podían entenderlo. Y miren lo que hizo Mosía en el versículo 18. Hizo que se le enseñara el idioma. Y eso fue la primera instrucción que Mosía le dio a los que con él estaban, de poder comunicarse con estas personas. Ya de a pesar de que era un pueblo caído entre contiendas, entre guerras, que se había corrompido, que no creían en Cristo, él trató de entenderlo. Trató de poder establecer una comunicación fluida y de poder comprender qué había pasado con ellos. ¿Y saben lo que ocurrió? Mosía fue nombrado posteriormente jefe o rey de ese pueblo. Y eso me hizo recordar o me hizo pensar en qué ocurre, César, cuando llegan menos activos a nuestro barrio. Sentimos la misma alegría que experimentó el pueblo de Saraén y Mosía, a pesar de que dejan de creer en Cristo, a pesar de que a veces cometen transgresiones, a pesar de que el semblante les ha cambiado, lo recibimos con amor y tratamos de entenderlo, tratamos de colocarnos a tono para entenderlo. Eso me vino a la mente cuando leí esta experiencia, porque
muy comúnmente, César, no sé si te ha pasado o has escuchado de experiencias de, que son experiencias lamentables cuando hay personas que se alejan de la iglesia y cuando llegan, en Venezuela hay una expresión que dice, dichosos los ojos que te ven, al fin, oh pájaro de mar por tierra, César, qué destiempo, qué pasó, hermanito, que estas expresiones que en vez de ayudar lo que hacen es a veces hacer sentir mal a la persona que está tratando de volver. Eh, de verdad que de a poco son cosas que tenemos que ir cambiando como miembro de la iglesia. Pero ¿qué rescata tú de la experiencia de Mosía con el pueblo y lo que hizo, César? Primero tenemos expresiones parecidas en México, como qué milagro que te veo, ¿no? Y Tal por ahí cual. otras como, ¿y para cuándo los hijos? Pero bueno, el el punto es, que la forma en la que él se acercó a sus hermanos creo que es importante. El poder hablar primero un mismo idioma y poder enseñar, y poder ser paciente. Justamente, esta escritura nos ayuda a ver cómo, muy probablemente estos pueblos que fueron traídos de Jerusalén interactuaron con las culturas que ya estaban aquí. Para que hubiera un cambio en el idioma tan drástico como para no entenderse, tuvieron que dejarse influir por el mundo, que es lo que pasa con nuestros hermanos que son menos activos y con nosotros, ¿no? También, porque, pues, todos tenemos nuestras costumbres que nos cuesta desarraigar, pero aquí buscaron hablar un mismo idioma. Y creo que en estos últimos días, el idioma en común que estamos buscando es el idioma del espíritu. Y creo que esa es la parte más que la cultura, que las palabras que solo nosotros conocemos, es poder hablar el lenguaje del espíritu. ¿Qué tan importante es un idioma? Hay estudios bien interesantes, porque el lenguaje influye en la forma en que nosotros percibimos el mundo, el tiempo y el espacio. O sea, hay estudios que respaldan esto. E incluso hay países que por su idioma, no recuerdo si es Australia, pero por acá tengo la fuente, por la forma en que está estructurado su idioma, ellos, por ejemplo, se pueden ubicar mejor sin un mapa. Hay otros que a lo mejor, aprenden más fácil las matemáticas por cómo se estructura el lenguaje. Entonces, si así es la influencia del idioma, terrenal, por decirlo así, en nuestras vidas, cuán importante es la influencia del idioma del espíritu, del lenguaje del espíritu, para poder comunicarnos y entendernos. Tal cual. Casi siempre hay que ponernos a pensar, las guerras, pleitos familiares, disputas, que salimos mal con amigos, si de verdad analizamos el problema, no es una cuestión de que realmente pensemos tan distinto, es que no nos pudimos comunicar. Exactamente. Y quizás si no se quedan, cuando vuelven, estas personas que se alejan de la iglesia, si se van nuevamente es que no hemos logrado comunicarnos a través del Espíritu con ellos. César y a nuestros amigos que nos ven, yo les quiero comentar que cuando yo volví a la iglesia después de mi experiencia en la vida militar, yo trato de prepararme para irme a la misión y comienzo a ir a instituto, que fue la primera recomendación que me dio mi presidente de estaca. Y yo no quería que me preguntaran dónde estaba, ni en dónde había estado, ni por qué me alejé. Eso era lo menos que yo quería que me preguntaran. Yo lo que quería era pertenecer nuevamente. Me invitaron a jugar ping-pong, me invitaron a jugar fútbol, me invitaron a una clase, me invitaron a una fiesta, me invitaron a ver una película en el cine, me invitaron a una tertulia en la casa de uno de los adultos solteros. Simplemente que me hicieran nuevamente parte de ellos, porque yo quería nuevamente pertenecer. Y eso, y leyendo esta experiencia de Mosía, me trajo un recuerdo del joven rico, cuando le dice al Señor, ¿qué debo hacer para lograr la vida eterna? El Señor le dice, tienes que hacer esto, esto y esto. Él dice, listo, bingo, ya lo hice, Señor. Y el Señor dice la escritura en Marcos 10, y Jesús mirándole, le amó. El Señor sabía cuál iba a ser la actitud de él después que el Señor le dijera, ahora, bueno, si ya hiciste todo, vende tus cosas, entrégalo a los pobres, ven y sígueme.
Pero antes de que ocurriera lo que sabemos que ocurrió en la historia, dice el versículo en Marcos 10, Jesús mirándole le amó. En pocas palabras, hermano, lo que este pueblo de Saraenla necesitaba no era que le preguntaran por qué estás caído, por qué han muerto tantos de ustedes, por qué no creen en Cristo. No, simplemente querían que les enseñaran el idioma para poder comunicarse. Necesitaban atención, no necesitaban que los entendieran en el aspecto espiritual, por qué habían estado en la condición en la que estaban. Quería que los amaran. Y eso fue lo que hizo Mosías. Los amó, les sirvió y les enseñó. Y de esa manera, a tal punto fue la relación entre Mosías y su pueblo y el pueblo de Saraenla que él llegó a ser rey. Entonces, es interesante la manera en que Mosías nos enseña cómo debemos ser nosotros. Vamos a leer algunos comentarios de los que van llegando por acá. Miren lo que dice por acá Georgina Jerez. Dice, jamás se debe hacer eso, creo que el amor debe de prevalecer. Aún así, la discreción vale mucho y la hermandad del amor al prójimo es importante en esos momentos. Tal cual. Gracias, Georgina, por tu mensaje. Alfredo nos dice, necesitamos aprender a ser más empáticos con aquellos que por alguna razón se alejaron, pero que ahora el Señor de alguna forma u otra los está llamando de nuevo. Exactamente. Y piensen en algo, hermano. Si esa persona, entrando a la capilla, a la primera persona que se consigue es con ustedes, es un mensaje claro del Señor que dice, bueno, coloqué esa oveja número 100, esa que me costó traer nuevamente, que me costó que entendiera y que sintiera el Espíritu para que volviera, la coloqué enfrente de ti. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a juzgar o simplemente, como dice Marco, la vas a mirar y la vas a amar? Mire lo que dice Igor. Soy honesto en decirlo, pero hay muchos hermanos que tienen su albedrío y eligen siempre ofenderse. Donde nunca hubo ofensa, se les hermana, pero su actitud muchas veces es siempre sentirse ofendido. Perfecto, Igor. Y estoy de acuerdo. Y eso es un mensaje del presidente del Wegner. César, ¿querías comentar algo? Sí, tal vez corregiría solo una palabra del hermano Igor y es siempre. ¿Por qué? Así sea el 99% de las veces que se comportan así, hay un 1% que no. Por ejemplo, cuando hablamos con mi esposa, tratamos de no usar la palabra siempre o nunca. Es que tú siempre eres así o tú nunca me ayudas porque estamos categorizando y ya estamos etiquetando y clasificando que la persona es así y no le reconocemos nada de los puntos buenos. En esa labor de ser empáticos, yo creo que siempre podemos encontrar algo bueno, pero y esta es una de las cosas que con una hermana una vez platicábamos, ella nos decía: "Yo debería ser amiga de todas las personas a las que me asignan ministrar", y pensando la respuesta, me di cuenta de que no es lo mismo ofrecer tu amistad a que se establezca una amistad. Cuando hay una amistad establecida, hay una relación recíproca de va y viene, ¿no? Hay muestras de interés genuino en ambas partes, hay una relación ya establecida de amistad. Si la persona rechaza esa relación, tú puedes quedarte ofreciéndola. No estás forzado, así como no estamos forzados a bautizar a todos, ni estamos forzados a que todos desde el principio de los días, ¿no? No estábamos forzados a que ningún alma se perdiera. Sí estábamos, invitados a que abriéramos las puertas a los demás, extender una mano de amistad. Entonces, creo que, ahí está la diferencia. Nosotros podemos tratar de ser más empáticos, tratar de entender. Si la persona no está en un momento receptivo, dejar la puerta abierta hasta donde sea posible, porque también es medio desgastante sentir esa carga de que estoy obligado a activarlo y, pues, ni la puerta me abren, ¿no? Claro, Entonces, hay que ir trabajando eso. tal cual. Y es un trabajo de todos los días. César, el tiempo sigue pasando y todavía nos falta cosas por analizar. Vamos entonces a ver, ya hablamos de el padre del rey Benjamín y ahora sí vamos a hablar del rey Benjamín en esta faceta como padre. Y miren lo que nos dicen las escrituras en cuanto
al rey Benjamín en su faceta como padre. En Mosía 1, 5 y 7, miren lo que dice. Os digo, hijos míos, hablando el rey Benjamín a sus hijos, que si no fuera por estas cosas, las cuales se han guardado y preservado por la mano de Dios, para que nosotros pudiéramos leer y entender acerca de sus misterios y siempre tener sus mandamientos ante nuestros ojos, aún nuestros padres habrían degenerado en la incredulidad y habríamos sido como nuestros hermanos, los lamanitas, que nada saben de estas cosas y ni siquiera las creen cuando se les enseñan, a causa de las tradiciones de sus padres, las cuales no son correctas. Y ahora bien, hijos míos, quisiera que os acordaseis de escudriñarlas diligentemente para que en esto os beneficiéis. ¿Qué te llama la atención de esta faceta del rey Benjamín como padre, César? Primero que, al igual que Nefi le estaba enseñando los mandamientos a sus hijos. Segundo, imagínense verlo así. Ni siquiera un profeta que tiene comunicación con Dios directamente, y es el ejemplo que está dando aquí, hubiera sido capaz de cumplir su tarea de guiar al pueblo, a menos que tuviera a la mano esos mandamientos presentes. Hubieran degenerado en la incredulidad. Nefi y Leí recibían revelación, pero sin las planchas no hubieran logrado hacer lo que hicieron. A veces menospreciamos lo escrito. Y entonces, pues es que, ¿para qué leo el manual, verdad? ¿Para qué busco instrucciones? ¿Para qué consulto las escrituras? ¿No? ¿Eso de qué te sirve para tu salvación? Y aquí no solamente se va a leer las escrituras, habla acerca de los misterios de Dios, de las cosas que solamente son para ellos. Revelación directa, pero apoyada en las escrituras. Conclusión, yo creo que estaba enseñándole a sus hijos a valorar lo escrito, a escudriñarlo y a no quedarse con lo que tenían. Tal cual, César. Y en estos dos versículos nos dicen cuáles eran las razones por las cuales ellos tenían las escrituras. Es decir, les estaba diciendo, estas escrituras sirven, versículo 5, para leer y entender acerca de los misterios de Dios y para tener sus mandamientos ante nuestros ojos. Y en el versículo 7 les da una invitación, les hace una invitación. Quisiera que os acordaseis de escudriñarlas diligentemente. Entonces, esto me trajo un recuerdo de mi juventud, pero bien juventud porque tenía 12 años, cuando mi papá me regaló una Biblia, cuando cumplí los 12 años, estaba súper emocionado porque al fin iba a repartir la Santa Cena, iba a recibir el sacerdocio arónico y estaba pero súper contento. Y yo recuerdo que mi papá me regaló en ese momento una Biblia de tapadura. Y desde ese momento, yo no digo que desde ese momento, porque aprendí del amor hacia las escrituras de los 9 años cuando me bauticé, pero yo siempre he visto y vi buenos ejemplos. Vi a mis padres escudriñar las escrituras. Entonces, si el rey Benjamín le estaba diciendo a sus hijos que se acordaran de escudriñarlas diligentemente, César, ¿tú crees que el rey Benjamín las escudriñaba? Seguramente sí, era Tal cual. Era parte del ejemplo, del legado que él, estoy seguro, había recibido también de su padre Mosía, que acabamos de estudiar. Entonces, somos nosotros el ejemplo a nuestros hijos. Es decir, cada cosa que nosotros le pidamos que hagan para su beneficio, nosotros somos el principal ejemplo de eso. Si le pedimos que oren de rodillas, nosotros oramos de rodillas. Si le pedimos que escudriñen las escrituras, nosotros las escudriñamos. Y yo afortunadamente puedo dar fe y testimonio de que cuando César, uno ve a nuestras madres y nuestros padres de rodillas, haciendo una oración familiar, o a veces sentándonos obligados para leer las escrituras, o viéndolos a ellos estudiarlas de manera individual. Eso a la larga, independientemente si uno se va, se aleja de la senda de los convenios, independientemente de lo que sea, estoy seguro, porque a mí me pasó, que les va a pasar lo que le ocurrió a Enos. Cuando estaba en el bosque,
las palabras que su padre continuamente le había hablado penetraron su corazón. Y el ejemplo de nuestros padres, al menos de los míos, penetraron mi corazón. No sé cuál haya sido tu experiencia en cuanto al amor hacia las escrituras, César. Si quieres comentarnos algo al respecto. Pues, creo que hace algunos programas platiqué que quien me desafió a leer el libro de Mormón y a orar para saber si era verdadero fue un amigo en la preparatoria. Eso cambió toda mi perspectiva, porque hasta ese momento yo obedecía o estaba en el evangelio por la inercia de los que me rodeaban, y a partir de ahí ya fue como algo más personal. También, a veces, llegamos como a pensar que en el evangelio, simplemente por estar bautizados, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Pero lo que aprendemos en las escrituras es la ley del Señor, tanto antiguas como modernas. Y esa parte es algo que está vigente hoy en día. Entonces, cuando obedecemos la ley, somos bendecidos y ganamos un testimonio. Esa fue mi experiencia. Cuando comencé a ser más consciente de por qué hacía las cosas, también fui más consciente de las bendiciones que recibía. Mira lo que nos dice Cristian. Qué bonita experiencia, Carlos. Ojalá hubiera tenido algo así. Es complicado con un solo padre como miembro de la iglesia. Y, Cristian, yo quiero que te quedes con el testimonio de César, porque César ha dicho algo que inclusive yo o muchos de nosotros no se lo esperaba. La persona que lo retó a él, que lo impulsó a él a estudiar las escrituras, no era ni siquiera parte de su familia. ¿Estoy en lo correcto, César? Sí, era un amigo de mi Un edad, amigo. así. Exacto. Entonces, cualquier persona, si en este momento ustedes han nacido dentro de un hogar en donde quizás no sigan los principios del Evangelio, quizás haya alguna persona, algún líder, algún amigo, instituto, cualquier persona que haya podido impulsarlos a ustedes el amor por las escrituras, aférrense de eso y sigan adelante. César, vamos a seguir, a continuar leyendo la otra característica del rey Benjamín, y creo que esta es una de las más poderosas, porque el rey Benjamín es conocido por su liderazgo. Y si tú puedes leer esta parte en palabras de Mormón. Sí, este capítulo, bueno, versículo 13. Y sucedió también que los ejércitos de los lamanitas descendieron de la tierra de Nefi para pelear contra su pueblo. Mas he aquí, el rey Benjamín reunió a sus ejércitos y les hizo frente, y luchó con la fuerza de su propio brazo con la espada de Labán. Pues he aquí, el rey Benjamín era un hombre santo, y reinaba sobre su pueblo con justicia, y había muchos santos hombres en el país, y declaraban la palabra de Dios con poder y autoridad, y ejercían mucha severidad a causa de la obstinación del pueblo. Así pues, con la ayuda de estos, trabajando con todas las fuerzas de su cuerpo y las facultades de su alma entera, y lo mismo los profetas, el rey Benjamín nuevamente estableció la paz en el país. Interesante, interesante. Mira, yo rescato, hay muchas cosas por rescatar aquí, pero hay algo que en la Marina, cuando yo estaba haciendo vida militar en la Marina, había algo que por lo general nuestros superiores se referían, y era algo que se llama la moral. Es decir, yo tengo moral para mandarte a hacer esto porque ya yo lo hice. Ese era un término que comúnmente se utilizaba entre superior y, y súbdito, ¿verdad? Entonces, o subordinado. Esta característica de liderazgo de Benjamín a mí me encanta. Y es quizás una de las características que yo más valoro de algún líder. Porque esto, no sé cómo lo veas tú, César y hermano, parte del poder. Cuando ustedes vean a un líder o el presidente destaca, habla con poder, o el presidente del quórum habla con poder, o esa hermana administrante habla con poder, la presidenta de la primaria, cada vez que habla esa hermana es poderosa, esa misionera. Una característica del poder es esto, es que ellos ya estén viviendo lo que nos están enseñando en ese momento. ¿Qué piensas tú, César? Es parte, yo creo que
cuando hablamos de guardar convenios, de hacer convenios con el Señor, los más altos, eh, se nos se nos promete ser investidos de poder y conocimiento. El hecho de que el rey Benjamín y todos los santos hombres profetas que había en ese momento, distingo aquí profeta de presidente de la iglesia, porque creo que todos podemos acceder al don de profecía en nuestra propia esfera. Actuaron con severidad. Yo lo interpreto como actuaron con congruencia. No cedieron, no negociaron los mandamientos de Dios y daban al pueblo exactamente lo que ellos necesitaban esperar. Entonces, creo que eso es algo que a lo que todos también podemos aspirar, a ser investidos con poder y a ser, buscar ser íntegros, o sea, que seamos lo mismo en casa, en el trabajo, en la iglesia, para poder tener ese poder. Tal cual. En la misión aprendimos, César, me acuerdo de una conferencia de zona, en donde creo que, si no estoy mal, el presidente o uno de sus asistentes hablaba en cuanto a la honradez y a la integridad. La honradez es las acciones que nosotros tenemos cuando tenemos personas a nuestro alrededor. La integridad es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Entonces, es esto que tú estás diciendo, ¿no? Lo que hacemos o la integridad que nosotros tengamos ante el Señor es lo que determina este aspecto. Quiero compartirle, César, algo que a mí me llamó la atención, porque yo he aprendido mucho del presidente Nelson y creo que este capítulo en especial del rey Benjamín me recuerda mucho a él. Y miren lo que hacía el presidente Nelson. Quiero compartirles mi pantalla de un mensaje que se llama La voz del Señor. Me dices cuando se vea, César. A ver, déjame, lo agrego. Ya está. Perfecto. Este mensaje fue dado en octubre del 2017 por el elder Neil Anderson. Se llama La voz del Señor. Y miren lo que el elder Anderson comenta. Es una historia que estoy seguro que ustedes han escuchado, pero quiero recordarla porque me recuerda mucho a lo que nos está enseñando el rey Benjamín. Dice que en 1979, 5 años antes de ser llamado como autoridad general, miren el contexto, 5 años antes de ser llamado como autoridad general, el hermano Nelson, es decir, Russell M. Nelson, asistió a una reunión justo antes de la conferencia general. El presidente Spencer W. Kimball desafió a todos los presentes a apresurar el paso para llevar el evangelio al mundo entero. Uno de los países que el presidente Kimball mencionó específicamente fue China y declaró: deberíamos servir a los chinos, deberíamos aprender su idioma, deberíamos orar por ellos y ayudarles. A sus 54 años, el hermano Nelson sintió en esa reunión que debía estudiar el idioma mandarín. Aunque era un cirujano cardiovascular muy ocupado, solicitó de inmediato los servicios de un tutor. Y miren lo que dice después. En febrero de 1985, 10 meses después de ser llamado al quórum de los 12, el elder Nelson recibió una llamada telefónica inesperada desde China, rogándole al doctor que viajara a Beijing para operar el debilitado corazón de una cantante de ópera más famosa de China. Con el incentivo del presidente Gordon B. Hinckley, el elder Nelson regresó a China y la última operación quirúrgica que realizó fue en la República Popular de China. Entonces, miren este aspecto y por eso lo comparo con el rey Benjamín. El rey Benjamín nos dice, como líder, que él trabajó y colocó y defendió al pueblo con su propio brazo, y dice con la espada de Labán. Y dice que con las fuerzas de su cuerpo y las facultades de su alma entera, trabajó en pro de su pueblo. Es decir, todo lo que enseñaba el rey Benjamín, literalmente, ya él lo había hecho. Ya él les había dado el ejemplo. En la casa, en lo que hacía en la iglesia, todas las enseñanzas, ya él lo había vivido. Hermanos, por eso es tan poderoso cuando el presidente Nelson habla de obedecer a los profetas. Él, antes de ser llamado como autoridad general, ya él le había hecho caso al profeta Spencer W. Kimball en algo que quizás para nosotros es descabellado. Que escuchemos en una conferencia el presidente Kimball hablar de que los santos deberían aprender a hablar chino mandarín.
nosotros como latinos no hablo ni muy bien castellano, mucho menos inglés. Imagínense hablar chino mandarín. Pero él con 54 años, ya haciendo una carrera exitosa como doctor, miren lo que hizo. Llamó a un tutor y aprendió el idioma y fue obediente a la voz del profeta. Entonces, ya después de todo lo que hemos escuchado del presidente Nelson, algo con lo que me quedo es que el presidente ya nos ha dado el ejemplo de obedecer al profeta. ¿Con qué te quedas de esto, César? Tengo muy presente ahorita en la mente cómo era, la actitud del rey Benjamín en cuanto a la disciplina y en cuanto a él mismo meterse a trabajar, estar atento, estar, participando de él peleó las batallas como rey, no se sentó a ver cómo las peleaban. Creo que también aquí como el donde estemos jugando, posición de padre, posición de líder, nos toca tratar de ensuciarnos las manos, pues, meternos también. Exacto. Es decir, César, cuando un presidente del quórum me pida que haga o que ministre a mis asignaciones, es porque ya él lo ha hecho, ¿no? Es lo que se espera, ¿no? No, y si lo pedimos nosotros, si nosotros nos toca pedir algo es porque lo estamos haciendo también, Tal o cual, estamos dispuestos a hacerlo, a llevarlo a tal cabo. cual. Y eso aplica para los padres, para un líder del sacerdocio, para una maestra, un maestro. Yo de verdad que me he sentido muy comprometido porque durante toda la semana yo digo, tengo que darle el ejemplo a los niños de la primaria. Tengo que llegar listo y preparado a la clase porque aunque uno piense, ¿verdad? Que ellos no se dan cuenta de lo que yo hice durante la semana, estamos muy equivocados. Ellos perciben mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Eh, Vamos a ver un comentario solamente, y gracias Carmen por este comentario. En este momento ustedes están dando ese ejemplo llevándonos estos mensajes. Gracias Carmen. César, vamos a seguir avanzando con la siguiente característica y en esta oportunidad yo creo que tú eres la persona idónea para ayudarnos a entender lo que ocurrió aquí. Y miren, yo lo voy a leer, el rey Benjamín como profeta. En la siguiente lámina, César, ¿me ayudas? ¿Ya está ahí? ¿Ya se ve? No, Ya, se ve la misma que decía como líder, la que, el anterior creo. ya la cambié. ¿Sí? Dice: "Con todo esto, hermanos míos". Ya va. No, la que dice el rey Benjamín como profeta. Okey. Listo. Ahí está, perfecto. Gracias, César. Mire lo que dice acá. Mosía 1. Y plantaron sus tiendas alrededor del templo, cada hombre con la puerta de su tienda dando hacia el templo, para que así se quedaran en sus tiendas y oyeran las palabras del rey Benjamín, que el rey Benjamín les iba a hablar. Y en Mosía 3 nos dice, y las cosas que os diré me han sido reveladas por un ángel. Interesante esto, ¿no? Yo no me acordaba de cuando leí esto. Y las cosas que os diré me han sido reveladas por un ángel de Dios. Y me dijo, despierta y desperté. Y aquí que él estaba ante mí, hablando del ángel. César, mira lo que estaba pasando aquí. Te voy a mencionar tres palabras y quiero que nos veamos aquí con nuestros hermanos. Tres palabras que se mencionan en estos dos versículos. Templo, profeta, ángel. ¿Qué te viene a la mente con estas tres palabras? Cómo el pueblo estaba recibiendo instrucción, básicamente. ¿A dónde iba el pueblo para recibir esa instrucción? Al templo. ¿A Ujú. dónde apuntaban sus casas? Al templo. Aquí a lo mejor no está citada el texto, pero iban como familias al templo. A veces luego decimos: "Híjole, cuando hay excursiones del barrio, ¿va a haber guardería, para ir al templo?". Eh eh, no es necesario, hermanos, vamos como familias y si nos toca turnarnos, nos turnamos, ¿no? Digo, si hay guardería, qué padre, pero si no, el hecho de llevar a nuestros hijos, aunque no todos entren, es un privilegio, que ellos puedan estar presentes y estemos presentes como familia en el templo. Para quienes les gustan estos temas, seguramente ven una figura muy similar a lo que ocurría en el antiguo Israel, cuando se viajaba al templo, las fiestas de peregrinación.
especialmente la de los tabernáculos, que el pueblo se ponía alrededor del templo en cabañas que conmemoraban la ruta que tuvo Moisés en el desierto o el éxodo cuando vivían en tabernáculos. Hasta el día de hoy se celebra entre los judíos. Y aquí el pueblo parecía estar en esta actitud, en tabernáculos como familias, mirando al templo y recibiendo la ley. Y me suena mucho también a cuando Moisés recibió la ley por revelación y la impartía en el templo a su pueblo. Hoy en día nosotros salimos al desierto, nos desprendemos de lo material, de lo mundano, de las preocupaciones, y después de salir al desierto subimos al monte, subimos al templo a buscar revelación. Y subimos al templo también a ser instruidos por el Señor, sin intermediarios. Tal Entonces, cual. es algo bastante significativo. Ajá. Ay, César, mira la perlita que nos acaban de escribir. Una hermana que yo creo que estamos conectados por el espíritu, hermana, porque usted le dio al blanco. Mire lo que acaba de escribir acá nuestra hermana Lourdes Roble. Tenemos al profeta Nelson que nos suplica que vayamos al templo con la mayor frecuencia posible. Y es el ángel sin trompeta, que es esto que ha comentado desde hace algunos meses el hermano Alvaradejo, haciendo alusión al ángel con el incensario, ¿verdad? Que se menciona en Apocalipsis 8. Y este modelo es interesante y fue el mismo recuerdo que se me vino a la mente. De la misma manera, César, en que el rey Benjamín hablaba por instrucción directamente de un ángel del Señor que le dijo, hey, despiértate, vas a hablar lo que el Señor me ha mandado decirte, y cuando él se despertó, estaba el ángel ahí. Es el mismo modelo, podemos decir, que el Señor utiliza a veces para comunicar su mensaje a los profetas. Y yo creo, y estoy seguro que será así, que todo lo que, así tal cual como dice Amós 3:7, no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Yo estoy de acuerdo en este punto con que todo lo que conocemos en el Apocalipsis, del 8 en adelante, donde se habla con el ángel con el incensario y posteriormente los ángeles que vienen, van a ser instrucciones dadas, sí, por un ángel, sí, pero a través del profeta que esté en ese momento. Ahora, Entonces, sí, sí, César. lo que escribió Pepe Mercado también hace mucho sentido, ¿sabes por qué? Porque Ese luego mensaje. el anterior y luego ese, Ok. porque luego nos reclaman, ¿por qué enseñan cosas que el presidente Nelson no ha dicho? El presidente Nelson no ha dicho que en el 2000 tal va a pasar esto. Claro que no, ¿verdad? No va a ser explícito, pero aquí dice, porque aquí cita al rey Benjamín, porque no os he mandado subir hasta aquí, y estamos hablando de subir al templo, para tratar livianamente las palabras que os hablé o que os hable, sino para que me escuchéis y abráis vuestros oídos para que podáis oír y vuestros corazones, y más adelante dice, y vuestros corazones para que podáis entender y vuestras mentes para que los misterios de Dios sean desplegados a vuestra vista. Pausa. No nos van a dar como Gerber todo en la boca, ¿me explico? Ya Claro. masticado y digerido, porque la revelación varía tanto en contenido de un país a otro, de una familia a otra, de una persona a otra, porque las necesidades son distintas, como también en la madurez espiritual. Entonces, ¿dónde la gente hoy en día tenemos que ir a aclarar lo que se nos enseñó, lo que ya nos dijo el profeta? Al templo y a buscar esa revelación específica. Créanme, hermanos, lo repito, ya lo dije antes, si estamos esperando a que el presidente Nelson nos diga, mañana a las 10:30 no desayunen porque ya no van a alcanzar, no va a pasar, nos vamos a quedar esperando. No tenemos que tratar livianamente. Para el judío común de Jerusalén, para Labán, las escrituras eran tal cual lo que estaba ahí, sin interpretación o una interpretación muy básica. Ujú. Para Leí, para Nefi, hablaban de Jesucristo y del Mesías, y hablaban en misterios, en símbolos que recibieron por revelación. Tenían el mismo juego de escrituras, tenían las mismas palabras. Nosotros tenemos la misma conferencia general,
pero la diferencia es cómo la recibimos y cómo nos abrimos. Claro. César, ¿tú recuerdas en qué año se redujo el horario de reuniones dominicales? ¿2018, Eh, 2019? Creo que en el 19, 18, fue 19. fue antes de la pandemia. Exacto. Y si te das cuenta, hay una autoridad general, un apóstol, creo que fue el Elder Holland, no recuerdo exactamente, pero fue uno de los apóstoles que dijo que es posible que en los próximos días no podamos reunirnos. Se le atribuía en una conferencia destaca que dijo eso. No, pero en una conferencia general lo ¿Sí? dijo. Ah, Sí, yo okey. me comprometo a buscar esa cita, hermano, y se las voy a compartir. Y en Argentina, en una entrevista para los medios, el presidente Nelson ahí dijo, si ustedes creen que ya todo está revelado y restaurado, no, aún quedan muchas cosas más. Busquen ese video. Y dijo claramente, el próximo año será interesante. Tomen sus vitaminas. Y lo dijo antes de la pandemia. Durante todos estos meses ha seguido el mensaje insistente en que nos preparemos, que el tiempo se está acabando. 42 menciones se han hecho en cuanto a la preparación espiritual y a la segunda venida. ¿Qué más evidencia necesitamos nosotros para entender cuál ha sido la misión del presidente Nelson? Entonces, eh, para mí es más que suficiente todo lo que aconteció en la pandemia. En la pandemia, hermanos, estábamos haciendo la declaración de Lozana, ¿se acuerdan? Y busquen esas fotos en el Chur News. Busquen las fotos de familias en todo el mundo, cómo estaba haciendo el Lozana desde nuestras casas. Al igual que estas personas escuchaban al rey Benjamín desde sus tiendas, mirando hacia el templo. De la misma manera, desde nuestras casas, estamos levantando nuestros pañuelos blancos, dándole la declaración de Lozana. Entonces, ¿de qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos nosotros? Eh, las evidencias están ahí. Cada conferencia general es reveladora y este canal ha sido uno de los precursores del mensaje del presidente Nelson. Y busque nuevamente todos los mensajes o las transmisiones que hicimos previo a la conferencia de abril. Y hermanos, ténganlo por seguro, previo a la conferencia de octubre, el mismo espíritu de preparación lo vamos a tener en este canal. La misma jornada de preparación. César. También estaba pensando, y esto no lo tocamos en ningún momento antes, cuando se nos mandó guardar la Pascua por primera vez este año, fue en casa, así Ujú, como el pueblo de Israel la guardaba en casa. Cristo pidió que buscaran una casa para comer ahí el cordero pascual. Los judíos marcaban los dinteles de bueno, los israelitas, perdón, no los judíos, marcaban los dinteles de las puertas para que el ángel destructor no entrara a sus casas. ujú. Entonces, muchas cosas, que hermanos, van a ocurrir en casa. No esperen que sea algo multitudinario o algo impresionante. Tal cual. Y de hecho, por algo, el Elder Bernard dice, el centro de capacitación misional es la casa, la escuela dominical es la casa, la primaria es en la casa. Lo que vamos a la capilla, 25, 45 minutos a reforzar simplemente lo que ya en la casa aprendimos. Por eso la reducción a 2 horas, las reuniones dominicales. Entonces es interesante, hermanos, y respaldo completamente las palabras de César. César, ahora nos queda una sola lámina de esta presentación maravillosa y vamos a conocer un poco, hermanos, recuerden, tenemos un espacio reducido para analizar muchos personajes y la invitación es que ustedes puedan hacerlo en sus casas. Vamos a tocar algunas características de Mosía, el hijo del rey Benjamín. Vamos a ver, ¿me puedes ayudar con la lectura, César? Dice Mosía 3:6: "Y sucedió que el rey Mosía anduvo en las sendas del Señor, y observó sus juicios y sus estatutos, y guardó sus mandamientos en todas las cosas que el Señor le mandó. Y el rey Mosía hizo que su pueblo labrara la tierra, y también él mismo labraba la tierra para que así no fuese oneroso a su pueblo.
a fin de obrar de acuerdo con lo que su padre había hecho en todas las cosas, y no hubo contención entre todo su pueblo por el espacio de 3 años. Interesante, César. ¿Qué te llama la atención de estos versículos? Primero, el versículo 6 está muy acorde a la ley de mandamientos, porque habla acerca de estatutos, habla acerca de mandamientos, habla acerca de juicios. O sea, no dice: "Y guardó las escrituras". Aquí hace una diferencia entre juicios, estatutos y mandamientos. Esa distinción se da también al pueblo de Israel. Lo que traducido directo al hebreo es como la Torá, es la ley, ¿no? Pero Ujú. no es lo mismo la Torá, la ley, que los profetas. Entonces, aquí estamos en la misma línea hoy en día. Obviamente, no vamos a ir a la iglesia y nos van a decir: "Guarden la Torá", pero sí nos dicen: "Guardemos los mandamientos", que es la misma palabra, básicamente, guardamos los mandamientos. Pero también hay juicios y también hay estatutos. Está el manual de instrucciones, están los manuales, las instrucciones que se reciben del área, en las conferencias. Hay una distinción de cosas, pero todas ellas igual se guardan. Para mí, creo que eso me llamó la atención, ¿no? Claro. Y la otra parte era, pues, que él mismo trabajaba. Lo que decíamos, se ensuciaba las manos porque, pues, también veía por sí mismo, era autosuficiente. Tal cual, César. Y no es algo muy común que en la actualidad se vea esto. Por lo general, estamos hablando de un rey. Y en la misma frase dice que el rey hizo que su pueblo labrara la tierra y él mismo labraba la tierra. Entonces, un rey labrando la tierra no tiene como que mucho sentido, ¿no? Por lo general son los campesinos, el obrero, el que trabaja, pero no. Entonces lo que estamos viendo es el padre le da el ejemplo al hijo y el hijo en esta oportunidad sigue el ejemplo de su padre, el rey Benjamín. Entonces es interesante que a veces esto no es muy común, que una persona teniendo puestos de poder, digámoslo así, sirvan de la manera tan abnegada como lo hacía el rey Mosías. Aquí nuestro amigo Goyito nos dice lo que significa no vivir siquiera con luz prestada de los profetas, maestros o discursantes. Tenemos que buscar andar con nuestra propia luz y testimonio que deben provenir de nuestros hogares. Tal cual, lo que tú estabas mencionando ahora, César. Y posteriormente Goyito nos dice, Mosías fue un labrador encargado por su señor. Y era esto, hermano. De verdad que el mejor ejemplo para nuestros hijos somos nosotros. No, no hay más nadie. O sea, podemos ponerlos ahí frente a la conferencia, sentarlos, decirle, escucha a los misioneros o presta atención a la maestra de seminario o al maestro de seminario, escucha al maestro de instituto, lo que él te va a decir. No, no, no. Él no va a escuchar. Él nos va a ver a nosotros actuar. Y esto es un mensaje que yo me he llevado de estos ejemplos de Mosía padre con su hijo el rey Benjamín y del rey Benjamín con su hijo Mosía igualmente. César, vamos a ir terminando por aquí con una pregunta. Y esta pregunta es para ti, César. Aicha Pinto. César, ¿podría explicar un poco más la diferencia de ley y los profetas? Sí, claro, en el pueblo de Israel se maneja lo que ellos conocen como el Tanaj, que es lo que nosotros conoceríamos como la Biblia, completa, tal vez sin el Nuevo Testamento entre los judíos hoy en día, y ese se divide en 2 partes, que es la Torá, que son los primeros 5 libros de Moisés, que eso se le conoce como la ley, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y el resto se le conoce como los profetas. Entonces, juntos, la Torá, y los profetas hacen todo el conjunto, que es el Tanaj. Ellos Mm, tenían como esa distinción, lo que escribió Moisés era ley, y después los profetas complementan. Eh, Podríamos nosotros ver una semejanza, nosotros tenemos las escrituras como la ley, incluso, bueno, contienen la ley a la que nos comprometemos a obedecer, pero también tenemos revelación continua e instrucciones constantes de profetas.
En la actualidad sería César la ley, las escrituras y los profetas videntes, lo que escuchamos en la conferencia. Sí, es una forma de verlo, creo Es yo. una forma de verlo, claro, Ajá. Sí, sí, de sí. interpretarlo, más o menos, para el ejemplo de Aicha. Bueno, Aicha, ahí está. Esperemos que haya podido quedar respondida tu pregunta. Gracias por tu comentario. César, estamos llegando al final de esta transmisión. Me encantó mucho y vamos a leer algunos comentarios que seleccioné de hace algunos minutos atrás de nuestros hermanos. Mire lo que nos dice Lucy. Dice, ahora que escuchaba todo esto, reflexiono y si el profeta en esta próxima conferencia me pidiera salir al desierto, estaría lista. Muy Interesante. bien. Interesante pregunta. Y el profeta, hermano, siempre nos está pidiendo algo en cada conferencia. Siempre nos está pidiendo algo, nos invita a hacer algo, nos promete, pero dentro de sus promesas o sus mensajes, siempre nos pide algo. Se nos ha pedido mucho ir al templo, pero en esta conferencia, ¿qué recuerda que se nos pidió César? Porque el presidente Nelson mencionó solamente dos discursos, uno el principal, el más largo, y uno corto. ¿Qué se nos pidió en esta conferencia? Recuerdo claramente lo de ir al templo, ser uno, pero no sé, ¿qué tienes Seamos en mente? pacificadores, seamos Ser pacificador, pacificadores. okey. Exactamente. Entonces, eso es una de las cosas que el presidente Nelson nos pidió en esta conferencia. Pepe nos dice, no podemos ser nosotros mismos en soledad, necesitamos a los demás para ayudarnos y que nos ayuden. No podemos cruzar el desierto solos, sino que tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Hablando de lo que tocamos al principio, ¿no? De salir o construir dentro de Babilonia. Beatriz de León, cuando alguien llega después de mucho tiempo debemos abrazarlo y no hacer preguntas que para ellos serán incómodas. Mejor dar la bienvenida para que se quede. Tal cual. Gracias, Beatriz. Carolina nos dice, yo sigo invitando a los jóvenes que lean un poco, que participen en el seminario y fortalezcan sus... Ahí se cortó el mensaje. Hermana, no os cansé de hacer lo bueno, siga haciéndolo. Cristian nos dice, mi obispo en mi juventud y su esposa me adoptaron con tanto cariño que gracias a su amor y ejemplo estoy aquí. Excelente, Cristian. Gracias por tu comentario y tu testimonio. Goyito nos dice, en eso radica nuestro poder de hacer para comentar y aconsejar, incluso enseñar. Tal cual. Gracias, Goyito. Y por aquí nos dice María Carmas, hermanos, a mi hijo cuando cumple años el mejor regalo es ir al templo. No les interesan los regalos. Interesante, muy bien, muy bien. Interesante, Mariaki, gracias por tu comentario. Entonces, hermanos, gracias por todos sus comentarios. Por aquí nos dice nuestro CEO y amigo y hermano Salvador, nos dice, excelente programa, César y Carlos, ha resultado tan instructivo como edificante. Gracias, Salvador. Y bueno, hermanos, mientras esperamos a César, vamos a seguir leyendo algunos mensajes porque queremos leerlos. Dice Lourdes Robles, muchas gracias por ayudarnos con un poco más de luz que alumbra nuestro camino. Gracias, Lourdes. María Coitiño, seamos pacificadores, tal cual, ahí está María, gracias por recordarlo. Y Brenda igualmente nos dice, no contender, excelente. Aquí también recuerda Alfonso, nos pidió no enojarnos, tal cual. Laura López, gracias hermanos por su enseñanza, un fuerte abrazo. Y Alfredo, nuestro amigo, puedes leerlo, César. Qué gusto participar con ustedes en este análisis. Gracias y saludos, hermanos. Saludos, Alfred. Gracias, Alfredo. César, mensaje de despedida para nuestros hermanos. Bueno, quería compartir un versículo de Sí, Mosía 4:14 adelante, y César. 15. A ver si se alcanza a ver. Lo comparto porque para mí es muy especial de este capítulo, es uno de los que más me gustan porque nos da luz de cómo ser mejores padres. Y déjenme ver. Ahorita no sé si se dieron cuenta, pero se me fue el internet. Ya regresé. Y aquí está. En el 14 voy a mencionar solamente algunas palabras clave que dice así: ni permitiréis
que vuestros hijos anden hambrientos ni desnudos, ni consentiréis que quebranten las leyes de Dios, ni que contiendan y riñan. Entonces, dice después, mas les enseñaréis. Tarea para la casa. Lo voy a dejar de compartir. ¿Qué me hace ver esto? Que nosotros como padres hay cosas que no debemos permitir, y es que anden hambrientos y desnudos. Tenemos que proveer y esa es una obligación, ¿no? Como padres. No debemos consentir que riñan, y es decir, no debemos estar de acuerdo en que contiendan, quebranten los mandamientos, pero aquí ya es nuestro consentimiento, no se los vamos a otorgar. A veces el hijo adolescente, el hijo adulto que decide alejarse o que decide pelear, lo va a hacer, no podemos evitarlo, pero no debemos consentirlo y él debe saberlo. Hijo, no me gusta la conducta que tienes. Voy a respetar tus decisiones, pero no estoy de acuerdo con ellas. No estamos consintiendo, mas les enseñaremos. Esto creo que como líder lo aplicó con su pueblo, enseñaba constantemente, trabajaba con ellos, no permitió que su pueblo estuviera a la deriva, él mismo trabajó y no consentía el pecado. Respetaba el albedrío, pero nunca consintió, se esforzó todos los días de su vida para enseñar con claridad. Yo me llevo de esto, de todo lo que platicamos el día de hoy, pues, bastantes jalones de orejas para mí. Creo que tengo que mejorar mucho como padre, mucho como esposo y mucho en todos los aspectos de mi vida, pero también me llevo la esperanza de que es posible escuchar al profeta y escuchar al Señor al subir al templo para buscar revelación. César, muchísimas gracias porque nuevamente has estado aquí con nosotros compartiendo. Siempre lo digo en privado y en público, César es un excelente maestro, aprendo de él y soy edificado cada vez que él comparte sus conocimientos, sus apreciaciones y la diligencia con la que ha estudiado las escrituras. Mira, César, aquí hay un mensaje. Mira, Goyito, te estás buscando un enemigo tremendo. Mira lo que dice Goyito. Mira lo que dice, lo voy a colocar aquí para exponer a Goyito públicamente. Y escucha esto, Salvador. Mira lo que dice Goyito. Aplaudo el énfasis y la diligencia. Amén de la responsabilidad que toman en estas clases. Un poco más y lo bajamos a Chavita. Ay, Goyito, ay, Te van a Goyito. bloquear, Goyito. Goyito, te va a bloquear nuestro, ¿ah? El mero mero. Gracias, Goyito, por nuevamente estar aquí. Esperemos que pronto nos podamos y comer un lomo saltado, una papa a la huancaína o una ají de gallina. Gracias, hermanos y hermanas, por habernos acompañado en este episodio número 5. Y bueno, gracias por todos sus comentarios, sus testimonios. Y nosotros igualmente hemos salido edificados y esperamos que ustedes hayan podido sentir lo mismo que nosotros. Gracias, César, y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.